Es natural que a la hora de convertir un gran libro en una película, se cambien algunas cosas de la historia original. Esto debido a varios motivos, tales como el presupuesto para los efectos especiales, locaciones que se necesitan, actores, entre otras muchas cosas. También se dice que las historias se cambian un poco para que las personas que ya hayan leído los libros se animen a ver la película, ya que podrían cambiar de opinión si ya conocen la historia y saben lo que pasará. Y esto pasó con las obras de Tolkien en la gran pantalla. Y en este video te mostraré algunas diferencias que existen entre el libro de El Hobbit y la primera película de la trilogía de Peter Jackson. Número 1. La película se inicia contándonos la desgracia que sufrieron los enanos por la enorme maldad que desató el dragón Smaug sobre ellos. Esto es narrado por el mismo Bilbo, quien en ese momento estaba escribiendo sus memorias. Pero el libro se inicia hablándonos de cómo es la casa de un hobbit, de quién es Bilbo y una rama de la familia de Bilbo, los Took, quienes estaban unidos a él por su madre, Belladonna Took. Los Took eran conocidos por vivir grandes aventuras, mientras que los Bolsón eran famosos por ser bastante tranquilos y predecibles. También se nos describe cómo es Bilbo, el cual es más o menos una versión 2 de su padre, Bungo Bolsón. Número 2. En la trilogía de Peter Jackson, la reunión que tienen los enanos y Gandalf pasó el mismo día en que se vieron Gandalf y Bilbo, pero en el libro, esto sucedió la tarde del siguiente día, un miércoles para ser específico. Y de hecho, el propio Bilbo había invitado a tomar el té ese mismo día a Gandalf, pero en la película, Bilbo simplemente rechaza la propuesta de Gandalf de ir con él en su aventura. Número 3. Esto no les va a gustar a muchas chicas, quienes son fans de Fili y Kili, pues en la versión cinematográfica, estos dos se ven como dos jóvenes enanos, muy bien parecidos, aunque Tolkien los describe algo diferentes. Según sus textos, ellos tienen largas barbas amarillas, y podrían lucir más parecido a esto. Número 4. En la película, Thorin llega hasta el último en la reunión que tuvieron en la casa de Bilbo, mientras que originalmente llega con Gandalf, además de Bifur, Bofur y Bombur. Número 5. Como ya lo había dicho, en la gran pantalla, es Bilbo quien explica la devastación que causó Smaug en la ciudad de Valle y en el reino de los enanos, pero en el libro es Thorin el que narra lo sucedido, en la devastación del dragón, con lujo de detalle, revelándonos que él no había salvado a su abuelo como sucede en la película, sino que este y Thrain escapan por la puerta oculta de la montaña solitaria. En ese momento se explica que Thorin estaba fuera de la montaña, y por eso se había salvado de morir en el ataque del dragón. También se menciona que los enanos sospechaban que el pasadizo por el que escaparon Thor y Thrain lo conocía Smaug. Número 6. En la versión extendida de la película de El Hobbit, La desolación de Smaug, se dice que Thrain, el padre de Thorin, fue capturado por Azog, quien le quitó uno de los 7 anillos de los enanos y lo toma como prisionero. También se muestra que Gandalf lo encontró, y se nos asegura que Thrain está bajo el control de Sauron o de los orcos. Originalmente se nos explica que este, al parecer, hizo algunos intentos por recuperar el reino de Erebor, pero se especula que falló en varias ocasiones. Gandalf le dice esto a Thorin durante la reunión que tienen en la casa de Bilbo. También le revela que encontró a Thrain en la mazmorra del Nigromante, en donde su razón estaba casi completamente perdida, pues casi ni recordaba su propio nombre. Número 7. En la película se nos asegura que Azog es un gran orco pálido, líder de su grupo de orcos, aunque en los textos de Tolkien se menciona que es un trasgo. Número 8. En el filme, Bilbo se fue solo, una vez que decidió acompañar a los enanos en su aventura, aunque originalmente, la misma mañana en que partieron los enanos, Bilbo se encontró con Gandalf, con quien tuvo una charla antes de partir. También se muestra que Bilbo fue el último miembro del grupo en reunirse con la compañía de Thorin, pero en el libro es Gandalf quien llega al último, además de que lleva el sombrero y varios pañuelos para Bilbo. Número 9.
En la versión de Peter Jackson, los enanos llegan un día después de que partieron de la casa de Bilbo con los trolls, aunque Tolkien nos explica que tardaron algunos días en salir de las regiones de los hobbits. Número 10. En la trilogía, los trolls se roban algunos ponis de la compañía de Thorin, y fue así como los enanos los descubrieron, pero en el libro, el grupo se los topó porque vieron el fuego de los trolls. Número 11. En el libro, Bilbo intentó robarle a los trolls algún tesoro que trajeran en sus bolsillos, pero no lo logró, pues cuando este metió su mano en el bolsillo de uno de los trolls, se dio cuenta que este era un bolsillo mágico, ya que gritó, y con eso fue como los trolls descubrieron a Bilbo. Número 12. En la película, fue Bilbo quien ayudó a salvar a los enanos de los trolls, pero en el libro fue Gandalf, pues este provocó peleas entre los trolls, y Bilbo ni siquiera es atrapado, él se la pasó escondido. Número 13. En la gran pantalla, Gandalf se separa de los enanos por un disgusto que pasó con Thorin, pero en la versión original, él se fue por su propia cuenta, solo para ver qué posibles cosas podrían encontrarse en el camino. Gandalf les revela a los enanos que se encontró con dos hombres de Elrond. Ellos le habían advertido a Gandalf de los trolls. Número 14. En la película, los enanos se encuentran en la cueva de los trolls, luego de que estos se convierten en piedra, pero en la versión original, los trolls cuidan su cueva con una gran puerta de piedra, la cual solo se abre con una llave que encontró Bilbo. Número 15. En el filme, los enanos pierden los ponis mientras tienen un encuentro con los wargos y los orcos, por lo que los ayuda Radagast, y así es como llegan a Rivendell. Pero en el libro esto no fue así, de hecho ellos ni siquiera pierden los ponis, y llegan voluntariamente a Rivendell, donde los elfos los reciben cantando. Allí pasaron unos días, pero no ocurre un encuentro ni con Saruman ni con Lady Galadriel por parte de Gandalf. Número 16. En la película, los enanos se van de Rivendell, luego de un día dejando a Gandalf atrás. En la versión original, este mago nunca se separa de ellos en esa parte de la aventura. Número 17. En la trilogía, Thorin tiene una ira contra los elfos muy latente, pero en el libro parece que solo les molesta un poco la actitud de los elfos, la cual era algo empalagosa, pero este sentimiento es compartido por todos los enanos. Número 18. En el filme, se asegura que los gigantes de piedra estaban luchando, aunque originalmente parecen declarar que simplemente estaban jugando. Número 19. En esa misma ocasión, en el filme, la compañía casi muere por el enfrentamiento de los gigantes de piedra, pero en el libro, ellos solo los ven desde lejos. Número 20. En la trilogía, Thorin no aprecia las habilidades del Hobbit, por lo que lo hace sentir inútil y que debe regresar a la comarca, aunque originalmente esto no pasa. De hecho, parece que simplemente Thorin lo acepta y ya, por lo que Bilbo no intentó renunciar a la misión. Número 21. Otra diferencia muy grande es que en los eventos que tuvieron la compañía de Thorin con los trasgos en las montañas nubladas se desarrolla mientras Bilbo encuentra el anillo, pero en el libro estos eventos pasaron en tiempos distintos. De hecho, ellos lograron escapar antes de que Bilbo encontrara el anillo. Número 22. En las dos películas, tanto en El Hobbit como en El Señor de los Anillos, se muestra a Bilbo encontrando el anillo y guardándoselo en el bolsillo, pero según los textos de Tolkien, este ni siquiera lo ve, solo lo encuentra mediante el tacto, ya que estaba en un punto tan oscuro que se tuvo que arrastrar por el piso para poder irse, y en ese momento es cuando siente que guarda el anillo en su bolsillo. Número 23. En la película, Bilbo se separa de los enanos cuando estos son llevados a la presencia del rey Trasgo. Sin embargo, en el libro, esto sucede luego de que Gandalf matara al rey Trasgo con su espada. Dori es quien llevaba a Bilbo cargado, pero se le cayó por culpa de los trasgos, quienes lo estaban mordiendo y rasguñando. Número 24. En la gran pantalla, los acertijos que tuvo con Gollum son más de los que se nos muestran, cuyas respuestas son un pez, la oscuridad, el sol sobre las margaritas, entre otras cosas. Número 25. En la película, los enanos escapan de las cuevas de los trasgos el mismo día que son capturados, pero en el libro se dice que pasaron ahí varios días. Se cree que fue desde el lunes en la noche o el martes en la mañana hasta el jueves. Número 26. En la trilogía, al parecer, solo Thorin y quizás Dwalin no les agradó la idea
de que llevaran a Bilbo con ellos, siendo que originalmente este sentimiento es compartido por todos los enanos, al menos hasta que Bilbo aparece ante ellos, luego de escapar de los trasgos. Ese momento sería el mismo en que los enanos lo mirarían con un respeto muy grande. Número 27. Originalmente, los enanos no fueron perseguidos por Azog y sus orcos, sino por los trasgos, quienes los siguieron al anochecer para vengarse por la muerte de su rey. Número 28. En el filme, Gandalf convoca a las grandes águilas para que los ayuden a escapar del ataque de los huargos. En el libro, fueron las propias águilas quienes vieron lo que pasaba y decidieron ayudarles a la compañía de Thorin. Número 29. En la película, las águilas llevan a los enanos y al mago hasta un punto en el que pudieran irse a pie inmediatamente después de su rescate. En el libro se informa que las águilas se los llevaron a sus nidos, donde los enanos pudieron comer antes de partir a la mañana siguiente. Estas son algunas diferencias que encontré, pero si conoces otras, no dudes en escribirlas. ¿Tú qué piensas de estas diferencias? ¿Crees que las películas deberían apegarse completamente a los libros en los que se basaron? ¿O te gusta ver esos cambios? Por favor, responde en la caja de comentarios. Antes de despedirme, le mando saludos a Diana Sanzara, Enrique Hernández Serrano, quien nos ve desde Madrid, España, Jules Goods, quien cumplió años el 9 de agosto. Muchas felicidades y saludos a tu novia Aura. Mixi Llanes, quien nos ve desde México. Ceñito Papagayo Juanjo, quien cumplirá años el 12 de agosto. Muchas felicidades, Ceñito. Chucky Ismael, quien nos ve desde Chihuahua. Sergi Food 9, quien nos ve desde Barcelona. Edwin. Isael May, quien nos ve desde Quintana Roo, México. Jesús Luna Velasco, quien cumplió años el 3 de agosto. Muchas felicidades, Jesús. Karen Nieves, quien nos ve desde Guanajuato. Miguel Icano y a su pareja Nathan, quienes nos ven desde Teoloyoacán. Dasher Kun, quien cumplirá años el 15 de agosto. Muchas felicidades, Dasher. Stardust Symphony, quien cumplirá años el 11 de agosto. Muchas felicidades, Stardust. Matías de León, quien nos ve desde Uruguay. Susana Virgen, quien cumplirá años el 11 de agosto. Muchas felicidades, Susana. Aosh Pro, quien nos ve desde Asturias. Fiorella Palomero. Bot 616, David Azael, Jean Pablo Suárez Oleja, quien nos ve desde Colombia, Fabro 11, quien nos ve desde Bolivia, Stormtrooper, Marian Cielo Rodríguez Báez, José Luis, quien cumplió años el 8 de agosto, muchas felicidades, José. Judith Balboa, Carla Paulina Bautista Ramírez, y a su novio Álvaro, Eduardo Félix, Lalo, y a su hermana Hanna, y a su prima Carly, y a Jesús Emanuel Reyes Vargas. Muchas gracias por todo su apoyo, amigos, y sigamos juntos, explorando la fantasía, hasta el final de nuestros días. Si este video fue de tu agrado, te agradecería que le dieras me gusta y lo compartieras con tus amigos. Muchas gracias.